¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Francisco Piña. El día de hoy vamos a platicar acerca de algunas teorías sociales dirigidas a explicar cuáles son los elementos que intervienen y que probabilizan la reproducción del delito. Este tema que siempre ha sido tratado desde la psicología, la criminología. El día de hoy platicaremos cuáles son las visiones de la teoría social en torno a este tema, la reproducción del delito. El objeto de esta plática, sobre todo de manera general, es acercar a quienes nos escuchan, a quienes nos ven a través de esta charla virtual, algunas teorías sociales que tienen que ver con las condiciones sociales e individuales que intervienen en la reproducción del delito. Vamos a ver varias teorías que nos hablan de en qué contextos, bajo qué elementos, bajo qué mecanismos el delito se hace más probable. ¿Okay? Bien, todo ello desde la teoría social, como les decía hace un momento. Pero partamos de una situación o de una duda muy importante en este tema. ¿Qué nos hace delinquir? A mí me gustaría saber, que reflexionaran, más que saber que las personas que nos escuchan, que nos ven, reflexionaran acerca de qué en su contexto, qué de sus características individuales los haría a ustedes o a uno mismo delinquir. ¿Por qué serían ustedes, por qué razones o bajo qué elementos estarían ustedes impelidos o empujados a cometer un acto delictivo, un acto transgresor de las leyes? Partamos de ese punto. Y ya sea la respuesta afirmativa o negativa, ¿sería fácil? ¿Ustedes consideran que es fácil en su contexto, que es fácil en su ambiente, en el escenario en el cual todos ustedes se encuentran, todos y cada uno de ustedes se encuentran? ¿Es fácil? ¿Es factible el delito? ¿Es fácil? ¿Se puede? ¿Hay cosas que lo facilitan? Partamos de ello. En pocas palabras, la pregunta inicial de esta charla es: ¿qué nos empuja a transgredir la ley? ¿Qué le empuja al ser social, al individuo, al sujeto, a ustedes, a nosotros? ¿Qué hace factible el delito? Esa es la primera pregunta. Justamente partiendo de esa pregunta muy general, es que la teoría social nos ha dado varias explicaciones en relación a la reproducción de la transgresión de la ley. Todo parte de una teoría general. Una teoría general que nos dice, que amalgama más que todo la acción del contexto y la acción del individuo en la reproducción del delito. La teoría figuracional de Norbert Elias nos invita, aunque es una teoría general, evidentemente, que explica todo el segmento social, nos invita a adquirir, a adoptar perspectivas que amalgamen la acción de contexto y de sujeto. ¿Okay? La teoría figuracional de Norbert Elias es precisamente, o nos habla de que en el análisis de la sociedad, en el análisis del fenómeno social, en este caso el delito, nosotros lo llevamos hacia el delito, es preciso integrar la acción de individuo y de contexto. Por eso se le llama configuración. Aquellos elementos que permiten configurar o donde se configuran el individuo y el contexto en la explicación del fenómeno social. Hay una frase muy representativa que el mismo Elías nos las platica en alguna de sus obras, y él nos dice: el individuo no es un ser aislado o envuelto en una burbuja, solo ahí con sus pensamientos, solo ahí con sus reflexiones, con sus decisiones, con sus juicios. No está encapsulado en esa burbuja individual,
No. Esos pensamientos, esas reflexiones, esos juicios, esos cálculos, esas valoraciones para comportarse en sociedad están precisamente dictados muy fuertemente por el contexto social en el cual se encuentra. Entonces no podemos hablar de un ser aislado, totalmente individual, sino tenemos que hablar de un ser cuyas individualidades se configuran con el resto de su contexto social. Esa es la función del contexto en este momento, de esta configuración. Okay. Ya tenemos una teoría que nos integra contexto e individuo en la explicación de un fenómeno social. Llevémoslo al delito, como lo vamos a ver a continuación. Existen básicamente tres teorías, que nos hablan de cómo la estructura social se comporta o interviene para que el delito se reproduzca o se facilite su comisión, la transgresión de la ley. Iniciemos de una muy básica, el viejo Emil Durkheim, una teoría clásica ya, nos habla acerca de su concepto de anomia. Para él, la anomia es aquel punto en el cual el individuo hay una ambigüedad entre qué reglas respetar y qué reglas no, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Ese punto es la anomia, cuando el individuo no le queda claro, mejor dicho, cuáles son las reglas a seguir, cuándo respetarlas, cuáles no respetarlas, cómo respetarlas y cómo no respetarlas. En ese momento el individuo se encuentra en un estado de anomia. Durkheim nos dice que la sociedad moderna y los procesos en los cuales se ha insertado la sociedad moderna, los que complican tener claro cuáles son esos juicios, ¿okay?, en relación a lo correcto, a lo incorrecto, a las reglas que hay que seguir y cuáles no seguir. Y en ese momento se entra en una situación de anomia. El mismo Durkheim nos dice, aquellas personas que están alejadas o que no pueden acceder a los recursos para integrarse a la sociedad, son justamente los individuos que se encuentran en una situación de anomia. Y en este estado de las cosas, el individuo está más impelido o está más empujado o reforzado a violar o transgredir las leyes, las normas. Él habla de las normas sociales, dentro de las cuales se integran las leyes. Ahora, una segunda teoría que abona lo que nos comenta Emil Durkheim es la teoría de la anomia social de Robert Merton. Robert Merton, lector de Durkheim, nos señala que en una sociedad moderna los medios legítimos para obtener los recursos que ocupamos para integrarnos a la sociedad son cada vez más difusos. Se tiene una idea cada vez más distorsionada de qué medios son los correctos, los legítimos, los socialmente aprobados, vamos a decirlo de esa manera, para avanzar socialmente. Ese es lo que nos dice a ciencias en general Robert Merton. Es precisamente por ese proceso de distorsión en el cual los medios ilegítimos, en este caso el delito, empiezan a verse como una opción viable para la movilidad social, para movernos socialmente, para adquirir los recursos que nosotros ocupamos. La escuela de los hijos, una buena casa, un reconocimiento social incluso. Ya cada vez en la sociedad moderna, la idea o la noción de hacerse de esos recursos por medios legítimos está cada vez más difusa, y es cuando los medios ilegítimos, insisto, como el delito, se empiezan a ver como medios viables para obtener esos recursos. Las presiones, la incapacidad de muchos individuos
de no poder integrarse a la sociedad a través de los medios legítimos, un trabajo, el estudio, la familia, incluso, ¿por qué no decirlo?, las instituciones religiosas, ¿okay?, las instituciones sociales. No puede acceder el individuo, o cada vez es más complicado para el individuo de la sociedad moderna integrarse o acceder a ese tipo de medios reconocidos, legítimos y aceptados socialmente. Y en ese punto es cuando el individuo empieza a virar hacia los medios ilegítimos. Y es a través de esos medios ilegítimos, como el delito, que el individuo encuentra una forma de integrarse a la sociedad. Se oye bastante irrisorio, irónico, por qué no decirlo, pero de pronto la única forma en la que el individuo puede integrarse a la sociedad es cometiendo conductas, virando hacia modos de vida que atacan a la sociedad, que transgreden a la sociedad. Llámese el tráfico de drogas, llámese el secuestro, el robo, el fraude, la extorsión. Estos son medios ilegítimos, medios que están transgrediendo la ley, pero para muchas de las personas que cometen este tipo de delitos es la única forma de acceder a los recursos que ocupamos para integrar a nosotros y a los que nos rodean a la sociedad. Y tercero, dentro de estas teorías que hablan de la estructura social y su impacto en la reproducción del delito, está la teoría del control del delito de Travis Hirschi. Hirschi da una vuelta de tuerca a el análisis, la noción de los factores que facilitan el delito. De hecho, su teoría no habla acerca de los factores que facilitan el delito. Al contrario, la teoría del control social del delito de Travis Hirschi nos habla de aquellos elementos que disuaden al individuo de cometer, transgredir la ley. Hirschi nos dice que el delito es algo tan común en la ley, en la realidad social, que no está de ninguna forma exenta de las culturas, de las sociedades históricamente, y que es preciso, en vez de analizar y centrar el análisis, vaya la expresión, en aquello que facilita el delito, mejor vamos a analizar aquello que detiene, que disuade, que evita que un individuo cometa un delito. Hirschi nos dice que hay elementos, hay principios, hay instituciones que están dedicadas precisamente a controlar socialmente el delito. La familia, las instituciones sociales, llámese la religión, las instituciones que el mismo Estado tiene para ello, las leyes, las normas, son situaciones, son elementos que disuaden a la persona de cometer un acto transgresor. Hay varios principios de los cuales Hirschi nos habla, mencionaremos algunos de ellos. Por ejemplo, él nos habla que en la disuasión, en el control social del delito, las redes de apoyo, las redes sociales, son un elemento importantísimo en la disuasión, en el control social del delito. ¿Okay? Aquella persona que tiene redes de apoyo cercanas, firmes, consistentes, concretas, y que tiene acceso a ellas, está más disuadido de cometer el delito. Está más probable su control del delito. ¿Por qué? Por esas redes de apoyo. Hirschi también nos habla del principio de implicación. En pocas palabras, esto nos dice que aquella persona que está relacionada, que está abocada, que se implica, pues de ahí el nombre del principio de la implicación, que está implicada en actividades legítimas, en actividades socialmente reconocidas como legítimas, la escuela, el trabajo formal, la misma familia, las actividades culturales, las actividades recreativas, deportivas, artísticas. Son personas que están más disuadidas de transgredir la ley.
Si el individuo se implica en lo social, si invierte su tiempo, invierte su energía, invierte su creatividad, su fuerza, su mente, sus conductas hacia conductas o hacia ambientes, escenarios y actividades legítimas, estará más disuadido de transgredir la ley. Y hay otro principio, el principio de las creencias. Aquella persona, aquel individuo que tiene una imagen, que tiene una creencia, que tiene una noción positiva hacia las normas sociales, todas las legales y las sociales, las éticas, las morales, está más disuadido de transgredir la ley. Aquella persona que tiene una percepción positiva pues, hacia las normas sociales es menos probable que las ataque porque está en consonancia con ellos. Hay una sintonía con las normas sociales y no las atacará. Eso es lo que nos habla Hirschi y se verá más disuadido de transgredirlas precisamente. De esa forma, tanto Hirschi como Merton, como Durkheim, a través de sus nociones, sus diversas nociones sociales, nos hablan de que la estructura social tiene ese efecto sobre la transgresión de la ley. Unos la explican a partir de aquello que facilita la transgresión y otros, como Hirschi, nos explican, nos platican esa transgresión o esa inhibición de la ley para disuadir, o nos explica pues que la reproducción del delito tiene que ver más con aquellas instituciones que nos disuaden en vez de aquellas que nos facilitan. Así es como la estructura social se comporta en la reproducción del delito. Si le hacemos caso a Elías, a Norbert Elias y su teoría figuracional, entonces tenemos que pasar al individuo. Hablemos de dos teorías muy básicas, muy clásicas también, pero que siguen siendo o que no han caducado en la explicación de este fenómeno, del fenómeno delictivo. Hablemos primero de John Elster. Él nos platica de que la conducta, la elección de un modo de vida u otro en el individuo está, sí es cierto, está muy constreñida por el contexto, pero también está constreñido por la elección racional, el cálculo, la estrategia. Elster nos explica que la elección racional es un elemento importante para explicar el fenómeno social. Y si abonamos un poco más a esta noción de John Elster, tenemos que hablar de la teoría racional del crimen, una teoría centrada, una teoría individualista o de énfasis individual en la explicación de la reproducción del delito, de la transgresión de la ley. Howard Becker nos habla de que los modos de vida delictivos están fuertemente explicados por una noción estratégica. El individuo planea el delito. El individuo elige delinquir. ¿Por qué? Porque hace un cálculo previo entre los beneficios que va a obtener de transgredir la ley y los costos de transgredir la ley. Y el mismo Becker dice, en una sociedad que limita o que reduce los costos de transgredir la ley a uno solo, que es el castigo legal, la cárcel, la prisión, se está acorralando, se está constriñendo las posibilidades de costo a solamente una, como les decía, y los beneficios cada vez son más económicos, obtención rápida de esos recursos, no nada más es una buena cantidad de recursos, sino de una forma fácil, de una forma rápida, que en muchos contextos legales no se podrían obtener a esa velocidad y en ese número.
e incluso el reconocimiento social. Poco a poco en las sociedades se reconoce cada vez más el papel de las personas que transgreden la ley. Ejemplo clásico en México, la cultura del tráfico de drogas abona a no nada más hacer apología al delito, sino a reconocer a la persona que delinque, a la persona que transgrede la ley como una figura de trascendencia. Hasta en eso está un beneficio, y de eso nos habla Howard Becker. Entonces tenemos la cárcel como costo versus todos los beneficios que puede obtener una persona que transgrede la ley, desde el beneficio económico hasta el beneficio social, de reconocimiento, de trascendencia, de heroicidad incluso. De esta forma, las teorías sociales nos hablan, o algunas de las teorías sociales nos hablan del efecto, del impacto, del papel que tiene la estructura y el individuo en la reproducción del delito. Tenemos personas, tenemos individuos que están empujados o disuadidos de transgredir la ley, pero también tenemos personas que calculan el delito, que calculan, que hacen una estrategia, que evalúan los pros y los contras de transgredir la ley. En ese nivel están las teorías sociales que nos explican la reproducción del delito, o algunas de ellas. Si nos llevamos esta situación, este escenario de las cosas, a la realidad vamos a llevarlo a la realidad mexicana, tenemos contextos sociales, escenarios sociales, cada vez más deteriorados. Personas que tienen problemas para acceder a trayectorias escolares de calidad, que tienen problemas de estructura y de funcionalidad familiar, la informalidad del empleo, los contextos, los barrios, los lugares de residencia conflictivos, la lucha por los servicios, la lucha por los empleos, condiciones sociales en deterioro que abonan a hacer más factible, a ser necesario el delito. ¿Para qué? Para poder alcanzar la movilidad social, que se complica por ese deterioro en las condiciones de los individuos escolares, laborales, familiares. Y tenemos personas que en ese estado de las cosas están viendo como beneficio del delito el acceder a esos recursos de una manera más fácil, de una manera más exponencial en cuanto a beneficios, obviamente, y por los cuales los medios legales que fueron infactibles para ellos o no factibles para ellos se convierten los ilegales en esos recursos o en esos medios factibles. Cada vez el individuo que delinque está observando más beneficios en la transgresión de la ley. Está evaluando cada vez más positivamente a las personas que delinquen. En ese estado de las cosas se puede tener una configuración en donde se configura individuo y contexto a la hora de explicar o dar un acercamiento a la explicación de la transgresión de la ley, en el deterioro de las condiciones sociales en que los individuos que transgreden la ley están, y en la aprobación, en la apología que se hace del delito. Esa estrategia, esos beneficios son cada vez más y esos costos cada vez son menos. Sobre todo en un contexto como el mexicano, donde las instituciones de justicia cada vez son consideradas más débiles. Es muy poco probable
ser sorprendido, o de ser sorprendido, ser castigado a través de los diferentes órganos de justicia, y es cada vez más factible poder acceder a los recursos que ocupamos para integrarnos en la sociedad a través de la transgresión de la ley. Por ello, en función de esta visión que rescatamos de Norbert Elias, donde sujeto, donde individuo y contexto se amalgaman para explicar el fenómeno social, y evidentemente basándonos en estas nociones que estos teóricos sociales nos hablaban, Durkheim, Merton, Becker, Elster, Hirschi, donde hay una influencia, hay un efecto importante, no de un solo extremo de este continuo sujeto y contexto, sino que ambos se configuran en su explicación, en la reproducción del delito en este caso. Una estrategia de seguridad pública, una política pública para atender y prevenir la reproducción del delito debe precisamente, creo yo, o planteamos priorizar dos puntos. El primero de ellos, insisto, ver el delito, ver el problema social de la seguridad pública como una cuestión integral, pero realmente integral. Muchas de las investigaciones nos han recomendado que no podemos ver el delito como la cuestión de un solo factor. Estamos acostumbrados que los programas de prevención del delito, los programas de atención al delito, estamos buscando el efecto primordial de una variable, de un sistema, de un factor, de un elemento. Este es el central, este es el que desencadena todo. Y el delito es un problema muy complejo que no se puede tratar a partir de un solo elemento, a partir de un solo factor. La reproducción del delito sugerido por los teóricos que hemos tratado en esta charla y por la investigación que concluye la investigación social mexicana que ha tratado el tema, concluye que realmente se tiene que abordar el problema de una situación integral. No es nada más la falta de educación, no es nada más el problema de la inseguridad que crea más inseguridad, no es un problema nada más de las cuestiones familiares, la estructura, la funcionalidad familiar, no es nada más el consumo de drogas, no es nada más los parques, los barrios inseguros, no es nada más la recuperación de los espacios públicos, es un todo integral. En el momento en que tengamos una política pública dirigida hacia acciones, hacia todos los frentes familiares, laborales, de residencia, de barrio, de vivienda, en el momento en que tengamos una política pública que nos ayude a revertir de manera integral estos deterioros sociales de los cuales hablamos y que facilitan la inmersión al delito, en ese momento vamos a poder hablar de una solución realmente integral. Pero cuando se prioriza un factor, cuando se prioriza un elemento y se ignora lo demás, estamos contrariando esta visión integral. Estamos priorizando un factor, un elemento, y olvidamos esa visión integral. La política pública tiene que realmente ser integral, pero no nada más en el escrito, sino en las acciones. Un segundo elemento que es importante considerar es que la política o la estrategia de política pública para atender el problema social no es nada más el problema judicial o el problema de justicia, sino el problema social de la seguridad pública es tener una visión regional. El comportamiento de estos factores contextuales
no es para nada semejante en una región y en otra región del país. Hablemos del país, de México. Cada serie de factores, cada comportamiento, cada cultura de la violencia en los diferentes puntos geográficos del país es diferente, se comporta de manera diferente. Y desgraciadamente, a nivel nacional nos hemos acostumbrado a digerir, a adoptar, a copiar, a ajustar a las estrategias que vienen de fuera, sin tomar en cuenta que cada estado, que cada región digiere, vaya la expresión, vive, degrada, sintetiza la cuestión de la seguridad pública, el problema social de la seguridad pública de manera diferente. A nivel cultural se tienen diferentes acepciones, diferentes nociones, diferentes interpretaciones del fenómeno delictivo. A nivel regional no se puede adoptar una estrategia foránea. Es importante que esta estrategia de política pública para atender, para prevenir el problema social del delito, de la seguridad pública, es importante que se ajuste a las características, a los deterioros, a las áreas de oportunidad, obviamente, de cada región. El estado de Chihuahua, su problema, el problema social del delito en el estado de Chihuahua no es equivalente al del centro del país, al del sur del país, a otros puntos de la frontera. Puede haber puntos transversales, pero jamás va a ser igual. Y tratar de planear, tratar de desarrollar acciones que están ciegas, que no pueden, que están fuera del contexto de esta región, en este caso el estado de Chihuahua, pues es cometer un error y volver a adoptar acciones que están descontextualizadas, que no son propias de las características y del problema que aquí se está viviendo. Es decir, una estrategia para atender el problema social de la seguridad pública ocupa de la integración y de la contextualización. No nada más es adaptar, no nada más es ajustar, es realmente crear, diseñar, planear e instrumentar una solución propia y digerible para la región, factible para la región, asequible para la región. Esto es nada más para concluir esta charla. Insisto, el objeto fue ordenar acerca de algunas de las teorías de la reproducción del delito desde el modo de vida o desde la teoría social, siempre tomando en cuenta la integración de individuo y contexto. Yo les agradezco su atención y estoy a la orden para cualquier duda o comentario extra en relación a esta charla.